Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Mora. Estamos aquí en este análisis, en esta sesión de teatro performático, como podrán ver, con algunos problemas de proyección. Bienvenidos al segundo seminario Héctor Azar. Este seminario es una serie de conversatorios que van a tener lugar durante los siguientes meses. Este es el primer conversatorio de teatro y educación, convocado pues por distintas instituciones, incluyendo el Instituto Mora, el CITRU, el CENART, Teatro La M, organizado por el maestro Guillermo Navarro, la maestra Jovita Millán, Ada Espinosa y su servidor. Simplemente como algunos antecedentes, hubo un primer seminario el año pasado en el cual pues se abordó la figura de Héctor Azar, algunas de sus contribuciones, hubo algunas entrevistas pues con algunos de sus exalumnos en algún momento que pasaron por CADAC especialmente, hubo algunos eventos artísticos y se vio la necesidad, digamos, de revalorar esa figura del maestro Azar y se vio que pues esta figura da para mucho, mucha tela de dónde cortar históricamente, de manera diacrónica, y a partir de ahí decidimos hacer esta serie de conversatorios que van a tener lugar en el resto del año. El otro antecedente que también es importante mencionar son las entrevistas que llevó a cabo el maestro Guillermo Navarro en el contexto de la pandemia con distintos graduados justamente del Colegio de Bachilleres, si recuerdo bien. Y en el caso del Instituto Mora, tenemos una iniciativa que es el CIRECOM, es el Seminario Interdisciplinario Representaciones Contemporáneas en México, que busca un diálogo justamente multidisciplinario e interdisciplinario entre la creación escénica y distintas disciplinas, incluyendo la historia, la sociología, la filosofía, y han salido varios proyectos, varias publicaciones. En algún momento sacamos un libro a principios del año pasado que se llama Autonomía y Resistencia en el siglo XXI, Voces del Teatro Independiente en la Ciudad de México, que es un proyecto de historia oral, a partir del cual pues entrevistaron a distintos creadores escénicos en la Ciudad de México, y es muy interesante ver cómo en las historias de vida de estos colegas pues figuran distintos maestros que fueron influencia importante, digamos, del trabajo de la gente que está haciendo ahorita creación escénica en el México contemporáneo. Y una de esas figuras que resalta muchísimo, pues es justamente la figura de Héctor Azar. Entonces, pues hay muchísima tela de donde cortar. Y en esta primera sesión es la sesión de teatro y educación. Vamos a empezar con una proyección que ya después de distintos malabares performáticos logramos o habíamos logrado que se proyectara. Pero bueno, les pido que tengan un poco de paciencia. Vamos a empezar con la proyección que trae Alfredo y de ahí empezamos con la primera mesa. Bienvenidos al Instituto Mora. No, mil disculpas. Como decía, seleccionar
Este material ha sido muy gratificante en mi caso. Ha sido recordar desde que tuve 14 años cuando iba al colegio de bachilleres, empezar a dar clases a los 17, conocer al maestro Héctor Azar y de ahí en adelante pues toda la experiencia que ustedes hoy van a escuchar. Entonces vamos a iniciar con un pequeño video que armé de esos 50 años. Muchos compañeros que están aquí van a suspirar cuando vean las imágenes, porque son imágenes de obras en las que estuvimos nosotros pues de jóvenes, de niños adolescentes. Así que vamos a iniciar y mil disculpas, la tecnología es engañosa. Vamos a iniciar. Del teatro como en la ocasión como en la forma más eficaz de entablar el diálogo que reunidos todos pretendemos después de convenido nuestro contrato social. Por medio del teatro me interno en las cosas de la vida y pretendo, también con los recursos que el teatro me concede, interesarme en ellas e interesar a los demás. Solo entiendo el arte como expresión del inconsciente colectivo. Lo acepto, lo acato y lo disperso. La existencia me resulta más digna de ser vivida si la recibo por los caminos que el arte establece. Algo que caracterizó la carrera del maestro Héctor Azar fue la aplicación que él encontró del teatro en los procesos educativos. Cuando él, siendo un maestro de literatura muy joven, empezó a dar clases de teatro en la Prepa 5 y creó el grupo Teatro en Cuapa, nunca había hecho teatro, pero haciendo teatro junto con los estudiantes, descubrió que el teatro no solo tenía importancia como espectáculo, sino que el proceso de práctica del teatro podría ser un factor importantísimo en una educación integral, como a través de la práctica del teatro, pues el estudiante podía tener una formación integral, podía romper inhibiciones, podía expresarse más libremente, podría trabajar en grupo, entender la importancia de ser equipo. Entonces, este es el gran descubrimiento del maestro en su carrera, el cómo el teatro podía incidir en los procesos educativos de una comunidad. Los profesionales son quienes serán los encargados de transmitir los elementos, los mensajes, las ideas. Pero el hecho de que lo practique la gente es lo que verdaderamente necesitamos en todas las áreas. Es lo que se llama ahora la participación de la sociedad civil. Si nosotros tenemos más gente que se acerca al teatro, tendremos un mejor público. Y si además lo practica y lo hace, seguramente serán personas con otro tipo de sensibilidad para enfrentar su vida. Dedíquense a la profesión que se vayan a dedicar, o algún oficio, o el trabajo que vayan a desempeñar. Esto va a ser muy importante. Mucha gente me pregunta si no me dediqué después al teatro y les digo, bueno, sí, me pueden
ver todos los lunes y miércoles de 8 a 10 de la mañana en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí estoy haciendo mis representaciones. Es decir, ¿qué me dio? La práctica teatral estudiantil. Me dio seguridad en mí mismo. Me hizo saber proyectar la voz. Me hizo ser consciente de articular mi discurso, de articular mis movimientos. Me dio seguridad. No puedo separar la figura del maestro a nivel y a escala nacional con el maestro que fue para mí. Héctor para mí siempre fue un maestro, como dije ya, singular. No lo puedo comparar a otros de mis maestros porque por su pasión, por su ternura inmensa, por su sabiduría para llevar de la mano al alumno al momento en el que con todo cuidado lo iba a exponer a una experiencia que le iba a marcar. Héctor Azar planteó dos posibilidades en el teatro pensando en su práctica. Por un lado, la primera señal CADAC es el teatro al servicio de la persona. Quiere decir, cuando el teatro se utiliza como una herramienta formativa para quien lo hace. Y eso era una de las facetas más importantes de Héctor Azar. La posibilidad de que a través del teatro la gente no pierda la memoria, que a través del teatro la gente mejore su entorno y su calidad de vida.
Muy bien.
Bueno, vamos a dar pie a la primera mesa, donde va a estar el maestro Guillermo Navarro, va a estar moderando Ada Espinosa, pero además no lo mencioné al principio, que el día de hoy nos acompaña el director del Colegio de Bachilleres, Víctor Sánchez, que también va a estar presente. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, pues bienvenidos al segundo seminario Héctor Azar, titulado Teatro y Educación para esta ocasión. Bueno, este espacio busca ser un espacio de encuentro académico, artístico y pues para reflexionar y explorar el valioso legado de Héctor Azar, que pues sabemos que es un reconocido maestro y creador teatral mexicano, cuya trayectoria ha dejado una huella imborrable en el campo de la pedagogía teatral de nuestro país. Entonces, bueno, pues a través de este seminario buscamos rescatar y valorar la importancia del teatro como herramienta de formación y desarrollo integral de las personas, así como su poder para poder abordar temáticas sociales relevantes y promover la conciencia crítica en nuestra sociedad. Entonces, durante las 6 sesiones, vamos a contar con la participación de destacados especialistas en el campo teatral y educativo, quienes nos van a compartir sus experiencias, investigaciones y perspectivas en torno al teatro como herramienta educativa y su influencia en la formación de individuos comprometidos y conscientes en su entorno. El día de hoy, en nuestra mesa inaugural, nos acompañan el maestro Víctor Sánchez González, director general del Colegio de Bachilleres. El maestro Sánchez es licenciado en Física por la UNAM y maestro en docencia universitaria por la Universidad Simón Bolívar. Complementó su formación con diplomados en competencias docentes y en investigación cualitativa. Su experiencia laboral incluye roles destacados en distintas instituciones educativas. Fue profesor de tiempo completo en la Escuela Preparatoria de Texcoco de la UAM y director de Innovación Educativa de la ANUYES. Asimismo, ocupó cargos en la dirección del Centro Universitario UAM Valle de Chalco y en la Escuela Preparatoria Texcoco. En su carrera ha participado en procesos de evaluación tanto en el ámbito de la física como de la educación media superior. Como evaluador de los CIES y de los COPEMS, ha contribuido a mejorar la calidad educativa en distintas instituciones. Su compromiso con la enseñanza de la física se refleja en su papel como coorganizador en el Encuentro Nacional para la Enseñanza de la Física en nivel medio superior y su participación en la red de profesores de física de nivel medio superior de la ANUYES. En cuanto a su trabajo de investigación y divulgación, ha publicado diversos trabajos académicos sobre educación superior, gestión institucional, ética en la investigación universitaria y más. Asimismo, ha estado involucrado en proyectos de desarrollo de habilidades digitales y de enseñanza de geografía para la educación secundaria. Actualmente, como director del Colegio de Bachilleres, su amplia experiencia y conocimiento en el campo educativo lo posicionan como un líder para la mejora continua de la enseñanza, su visión para el futuro de la educación y el enfoque de desarrollo de habilidades para los estudiantes del Colegio de Bachilleres. Esta tarde también nos acompaña el maestro Guillermo Navarro, coordinador de Teatro La M y uno de los organizadores de este segundo seminario. El maestro Navarro inicia su formación como actor en el Centro de Arte Dramático CADAC y posteriormente se une a la primera generación del Foro Teatro Contemporáneo bajo la dirección del maestro Ludwig Margulis, complementando su formación en 1944. Cursa 1994, perdón. Cursó el diplomado para la formación de docentes en la Escuela Nacional de Arte Teatral en 1997 bajo la tutela del maestro Héctor Azar.
Su compromiso con el aprendizaje lo lleva a participar en cursos en Francia, como el taller de comedia en el arte y taller de creación de personajes impartidos por Gael Rabat, y el taller de personajes de Brecht, coordinado con Félix Piccolo en Mali, África. También tuvo la oportunidad de adentrarse en el Teatro del Coteba a través de Adama Traoré en el marco del Festival Internacional de Teatro de Realidad en Bamako en el año 2000. Continuando con su formación en México, perfecciona su técnica actoral con Ludwig Marguls, Héctor Mendoza, Juan Carlos Corazza y se especializa en dirección escénica bajo la guía de Ricardo Ramírez Carnero. En su extenso recorrido actoral ha sobresalido como actor en más de 40 puestas en escena, colaborando con destacados directores como Lorena Maza, Héctor Azar, Gilberto Guerrero, Fermín Zúñiga, Enrique Pineda, Marco Antonio Silva, Maruja Villalta, Rubén Ortiz, Adam Guevara, Alejandro Vélez, Gael Rabás, Adama Traoré, Fernando Canek, Fernanda del Monte, Ragnar Conde, entre otros. Además de su destacada participación en los escenarios teatrales, ha incursionado en el ámbito cinematográfico y televisivo, llevando su talento a diversas producciones y consolidando su presencia en el ámbito artístico. Su dedicación también se ha extendido al ámbito docente, siendo parte de la planta docente del Centro Nacional de las Artes desde 2004 y dirigiendo talleres en el Colegio de Bachilleres. Asimismo, ha sido conferencista en coloquios y encuentros teatrales y ha ejercido como curador y moderador de mesas de debate sobre teatro contemporáneo. En su faceta como investigador ha sido partícipe de diversos proyectos y laboratorios escénicos explorando las intersecciones entre filosofía, el teatro y las performances. Para cerrar con la introducción de los participantes a esta mesa, también tenemos al maestro José Alfredo Ramírez. El maestro Ramírez es egresado de la Escuela de Arte Teatral de Limba y del Centro de Arte Dramático Cadac y cuenta con una experiencia docente de más de 4 décadas, siendo el destacado maestro de teatro del Colegio de Bachilleres desde 1978, además de impartir clases en diversas instituciones como el Arte del Centro Dramático Cadac, la Universidad José Vasconcelos de la ciudad de Oaxaca, el CEDAR Jesús Cabrera, la Universidad Autónoma Benito Juárez, Foro Shakespeare, la Teatería, entre otras. Su trayectoria artística se ha visto reconocida con múltiples premios y reconocimientos, destacando el Premio Nacional de la Juventud, otorgado por el Gobierno de la República en 1982, gracias a su labor en la promoción del teatro a nivel nacional. Con el grupo Promotores de la Cultura Teatral, en 1987 ganó el Premio Nacional de Teatro, con el grupo, Teatro Ait Ait, con la obra a nosotros le llamamos de El Grupo Trastiempo. Ha recibido distintos premios en festivales nacionales e internacionales de teatro universitario por sus destacadas direcciones y montajes teatrales. Además de su actividad teatral, ha desarrollado una faceta como artista plástico y caricaturista con exposiciones individuales de sus dibujos en diversas instituciones y publicaciones de viñetas en periódicos y revistas tanto nacionales como internacionales, ganando premios y reconocimientos a su labor. Su experiencia también se extiende a la escritura con más de 30 obras de teatro escritas. Asimismo, ha incursionado en el ámbito de la radio y la televisión en Oaxaca y lo que le ha permitido entrevistar a prominentes personalidades de la cultura, enriqueciendo aún más su experiencia en el campo de las artes. En esta ocasión, además de estar muy contentos por la inauguración de este seminario, en este 2023 estamos festejando los 50 años del Colegio de Bachilleres. Recordemos que en 1974 Héctor Azar funda el proyecto cultural que da vida a los talleres de teatro del Colegio de Bachilleres y la metodología teatral azariana, que va a ser uno de los ejes principales de análisis para este seminario. Por lo tanto, le vamos a ceder el micrófono al maestro Víctor Sánchez González, director del Colegio de Bachilleres. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sentimientos opuestos me invaden. Ya escuché el currículum de los que me acompañan. Lo mejor sería hacer mutis, pero no me van a dejar. Aprovecho para felicitar a Jovita Millán, Ada Espinosa, Carlos Virgen y Guillermo Navarro por el esfuerzo de organización de este segundo seminario Héctor Azar y no dejarlo pasar. Teatro y educación es la temática de este segundo seminario, y también a las instituciones que acogen este seminario, al CENAR, al Teatro M de México, al Instituto Mora, a CIRECOM y por supuesto al Colegio de Bachilleres, que participa también como organizador, que nos hace muy felices con esto. Las artes escénicas
clave necesaria en la reforma educativa. Si repito cosas que ya vieron en el video de hace un momento, juro que esto lo escribí desde hace unos días, no ahorita. Quiero iniciar con una referencia de Jürgen Habermas, que tiene en su libro La ética del discurso y la cuestión de la verdad, y dice Habermas: no hay necesidad, ni tampoco posibilidad, de limpiar el conocimiento humano de ingredientes subjetivos y mediaciones intersubjetivas, es decir, de intereses prácticos y del color del lenguaje. Cierro cita. La educación media superior de nuestro país está por iniciar la aplicación de una reforma en sus planes y programas de estudio. La nueva escuela mexicana pretende combatir con éxito las desigualdades económicas y sociales y reconocer las necesidades específicas de los estudiantes en su contexto. Los propósitos de esta reforma los pongo en 5 puntos. Preservar el derecho de todos los y las estudiantes a recibir una educación de excelencia, inclusiva, pluricultural, colaborativa y equitativa. La formación con una orientación integral y humanista y desde una relación con la comunidad. Primar el diálogo y el trabajo colaborativo entre la comunidad educativa. Establecer una trayectoria educativa coherente con continuidad pedagógica de los 0 a los 23 años de edad. Y 5, el quinto propósito, convertir a la educación en el principal faro de la transformación y desarrollo social. Los ejes prioritarios de esta reforma a largo y mediano plazo son la revalorización del magisterio, mantener una infraestructura funcional, la gobernanza de las instituciones educativas y los contenidos. Los 8 principios de esta nueva escuela mexicana son: fomentar la identidad con México, el amor a la patria, su cultura, historia y valores, la responsabilidad ciudadana, impulsar los valores y derechos humanos y actuar en favor del desarrollo del individuo y de la comunidad, la honestidad, que permita desarrollar la confianza y la congruencia dentro de la comunidad, la participación en la transformación de la sociedad, trabajar con la comunidad en la solución de los problemas comunes. 5. Respeto a la dignidad humana, respetar, ejercer y promover los derechos humanos. El 6. La interculturalidad, fomentar el reconocimiento, respeto y aprecio por la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. El 7 de los principios de esta reforma es la cultura de paz, lograr que la resolución de conflictos sea a través del diálogo y los acuerdos, promover la solidaridad y la conformación de una sociedad pacífica con desarrollo sostenible, inclusiva e igualdad de oportunidades. Y el último de los principios, el 8, respeto a la naturaleza. Incentivar la conciencia, el conocimiento, la protección y conservación del medio ambiente. Estos son los principios de esta reforma que deberemos empezar a implementar el mes próximo. La conceptualización de este nuevo marco curricular común para todo el nivel medio superior de nuestro país tiene 5 pistas. Un marco curricular basado en progresiones. La creación de comunidades de aprendizaje, maestros y autoridades. Una escuela abierta y orientadora. Esto es, actividades y proyectos escolares que involucren a la comunidad. Un cuarto concepto básico es la formación fundamental y socioemocional para estudiantes y docentes. Y la última, la contextualización y vinculación con las comunidades que rodean a los planteles. Finalmente, el currículum está formado por un currículum fundamental que tiene áreas de acceso al conocimiento y recursos sociocognitivos y un currículum ampliado. El currículum fundamental tiene 3 áreas de acceso al conocimiento: humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales y experimentales y tecnología. Los recursos sociocognitivos son 4: pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, cultura digital y conciencia histórica. Y la segunda parte, el currículum ampliado o recursos socioemocionales, son 5: la educación integral en sexualidad y género, actividades físicas y deportivas, educación para la salud, práctica y colaboración ciudadana y actividades artísticas y culturales. A mí me gusta. Después de que inicié como docente de física y matemáticas de bachillerato hace 47 años,
Esto que he estado trabajando y que hemos estado trabajando me parece un paso adelante. Sin embargo, el reto es gigantesco frente a toda una historia, una tradición, una regla no escrita pero bien respetada, desde que la filosofía griega decidió que cada cosa es solo lo que es. ¿Es o no es? No hay otra posibilidad. Y a nosotros nos faltan los tornasolados, los puntos intermedios. Y Descartes, casi 2000 años después, radica nuestra existencia en el intelecto, en el cogito ergo sum, que algunos creen que significa compro, luego existo. Nos falta la subjetividad. El reto de esta reforma es fenomenal, dado que la racionalidad adquirió carta de naturalización en nuestras sociedades, y más aún en los espacios educativos. Y no solo eso, apareció también la inteligencia, que nos dice qué es racionalidad y qué no es. Vean si no, la dificultad y el trabajo que le cuesta aún hoy a la investigación cualitativa obtener espacios para publicar en revistas que sean valoradas. Y la conformación de un humano en casa, en la escuela, en la oferta recreativa de la sociedad, va más allá de lo racional, aunque lo mantengamos oculto. Participa en otras áreas, la ética y la estética, aunque no las ventilemos, y una buena dosis de subjetividad a la que algunos le temen. Ana Laura Lima, en un trabajo de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el teatro como una herramienta para el desarrollo humano, se refiere a que una de las altas necesidades educativas hoy es promover la expresión, la creatividad, la contemplación y el encuentro con el otro, como una forma, dice ella, de mantener el equilibrio mental y físico en estos días de reclusión. Y no se refiere solo a los días de pandemia. La misma autora señala experiencias en las que se recurrió al teatro como herramienta para mejorar la calidad de vida de poblaciones en riesgo de exclusión social. Y cita a Augusto Boal, director teatral, quien dice: cuando alguien expone sobre el escenario su realidad y la modifica, aunque ese cambio no se haya dado en su vida, el hecho de haberlo expuesto ha sido un transformador interior. El ser se vuelve humano cuando descubre el teatro. Todo eso complejo de obtener con las disciplinas tradicionales del currículum del bachillerato. En un muy interesante trabajo sobre la propuesta teatral para niños de Walter Benjamin, el famoso Benjamin de la Escuela de Frankfurt, escrito por Silvana Viñale, un documento que ella titula Infancia y experiencia en Walter Benjamin, Jugar a ser otro, publicado por la Universidad de Río de Janeiro. La autora hila sobre el concepto de experiencia, entendida como la posibilidad de ensayar, de intentar, de experimentar. Y eso está en el centro de la reforma del bachillerato. Que los docentes, los alumnos, las autoridades, la comunidad en el entorno de la escuela intenten, experimenten, ensayen nuevas formas de acercarse al conocimiento, a la conformación de la ética, a la constitución de una estética. Aunque eso hará que nos perdamos. En un ensayar no hay una ruta prefigurada. En un experimentar no hay un punto de llegada seguro. Y sobre eso habla la autora Viñal. Ella dice: el carácter imprevisible y novedoso de la experiencia implica otra relación con el saber y con el aprender, diferente de aquella heredera de la modernidad, que nos dice que hay un punto de salida y uno de llegada. Y aquí estamos hablando de otro asunto. Ella agrega: el perderse posibilita que haya encuentro. Encontrarse, en todo caso, no remite a una verdad, sino a la incertidumbre y el azar. Encontrarnos cuando nos perdemos, porque el pensamiento no es una ciudad que pueda recorrerse con un mapa, sino un laberinto por el cual aventurarse. Para Viñale, restaurar la dignidad de la experiencia requiere considerar la ausencia de una intención. Ella dice: implica una voluntad atenta a romper con toda voluntad de reconocimiento y con la apertura a la posibilidad del encuentro. Si pasear es romper con la posibilidad del proyecto,
es porque en él se busca lo que no se espera. Se sale al encuentro de aquello que solo cuando se encuentra se sabe que se estaba buscando. Que no haya, seguramente que hay muchos que haya dado clase en bachillerato y en secundaria, inclusive en licenciatura, recordará que cuando alguna vez en una clase se perdieron y con la discusión de los alumnos salió una idea, salen muy satisfechos todos. De eso creo que es de lo que habla Viñal. Y eso es lo que espero yo del ejercicio de las artes escénicas en mis alumnos, en los alumnos del Colegio Bachiller. El valor de enfrentar la experiencia, el encuentro consigo mismo a partir del encuentro con el otro, la creación de un lenguaje que no lo proporciona el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, muy necesarios, por supuesto, muy necesarios, pero hace falta el otro lenguaje, el que los estudiantes por su cuenta desarrollan en el patio cuando están a solas, cuando están entre ellos, y que lo puede rescatar una práctica como el teatro. Aprender a aprender sin temor a la falta de un rumbo fijo, aprender a disfrutar el proceso de aprender, como el teatro. La necesidad de ese otro lenguaje que complemente la comprensión humana la expresa Carlos Javier González Serrano, un filósofo que yo sigo en Twitter. Él dice, podemos llegar a expresar el dolor y el sufrimiento si la única retórica que nos queda es la jerga económica. Cierro la cita de González Serrano. Requerimos entonces un lenguaje que abarque más allá de las afirmaciones que tienen solo dos valores, que son comprobables, que responden solo al cierto o falso. Lima Ana Laura, en este trabajo del año 2000, afirma que Vygotsky, pionero en evidenciar la necesidad de analizar el arte desde una perspectiva integral, entendiéndolo como herramienta tanto de expresión emocional como de socialización. Obtener por otras rutas que no sea las asignaturas, como le llaman algunos, fuertes, física, química, matemáticas, obtener la socialización y la capacidad de la expresión emocional sería una fortaleza justamente para discutir en matemáticas, en física, en química y en biología. Con el permiso de ustedes, finalizo. No omito decir que requerimos de manera fundada y motivada brincar la jerga económica y legalista que ahorca hoy la pedagogía en la relación alumno-docente. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sánchez, por su presencia. Es enriquecedor y es un honor para nuestras actividades que esté aquí presente. Muy bien. Continuando con las actividades de esta primera mesa, tendremos la intervención del maestro José Alfredo Ramírez, que también fue discípulo del maestro Azar y que nos va a aportar valiosos contenidos y experiencias para compartir y platicar aquí en esta primera mesa. Adelante. Comentaba antes del inicio del video, tuve que revisar. Yo soy una persona muy detallista, archivo todo. Los compañeros de Olímpica que están hoy aquí, que me da mucho gusto verlos, tengo todavía el papelito que puso Héctor Quirós en los camerinos, donde nos decían, aquí le toca a José Alfredo Ramírez, a Pedro Aguayo. A mí se me dio quitarlo de la puerta y guardarlo. Tengo eso que mandaban de urgencia, ¿cómo se llama el correo ahora? Los telegramas que nos envió Diego Rivera, felicitándonos por la presentación y el estreno de Olímpica. Son detalles, quiero decirlo, porque cuando a mí se me invita a platicar sobre teatro y educación, yo me hago una pregunta. ¿Cómo es que Héctor Azar llega a lo que llegaron muchos en varias partes del mundo en relación a la importancia que el teatro tiene en el desarrollo humano? Entonces yo me pregunté,
cómo llegó Héctor Azar a pensar o a sentir y desarrolla toda su teoría Cadac y toda su teoría educativa sobre el teatro. Entonces me puse a investigar porque cuando yo llego como maestro, espero que no cometa yo un error administrativo, maestro, cuando llego como maestro a los 17 años, no se me quería pagar, más bien dicho, no se me pagó durante 6 meses porque yo tenía 17 años. Entonces no era legal que un niño estuviera trabajando y fuera explotado. Entonces, Héctor Quirós, que administraba los talleres de teatro, me dijo, bueno, te voy a permitir que des clase, pero no te voy a pagar durante 6 meses. Me deben 6 meses. Tuvimos durante casi un año, aparte de los 3 años del Colegio de Bachilleres, tuvimos una preparación intensa en Cadac con el maestro Héctor Azar en su espacio, en su nuevo espacio, en donde y lo voy a decir así, nos embarró semestre con semestre la teoría Cadac, porque era terminar un semestre y órale, váyanse a Cadac, otra vez a repetir la teoría y la teoría y la teoría. Cuando yo llego como maestro, mi maestro Paco Toledo, Francisco Toledo, alumno del maestro Azar, lo único que me entrega, y por eso lo traigo, porque creo que es interesante como documento, me entrega 2 hojitas y me dice, da clases de teatro. Entonces, yo agarro las hojitas y dice, concéntrese en un objeto para describirlo en todos sus detalles. Entonces yo llegaba con mis alumnos y les decía, concéntrate en un objeto para describirlo en todos sus detalles. Colócate frente al escritorio para esperar algo y como que hojeas un libro, mira al fondo del salón, localiza a tus amigos y sonríeles. Entonces, eso era lo que yo les pedía a mis alumnos hace 45 años, pues porque era lo que a mí se me dio, órale, dar clases. Pero con embarrarnos del maestro Azar, y lo digo con gusto, después, con el paso de los años, empezaron a aparecer una serie de documentos muy interesantes, ya los vimos en el video y los traigo aquí para que vean que no son ficción. 5 documentos que el maestro Azar escribe para darle a los talleres de teatro realmente un camino adecuado en lo que él buscaba, que el teatro fuera importante en quien lo practica y que todo lo que él pensó y descubrió desde 1954 en la preparatoria, pues lo concretó en estos textos. El mismo Carlos Azar dice, ay, esos no los tengo, el hijo del maestro. Entonces ya le hice el favor de acercárselos porque son documentos, al menos en el ámbito educativo y del teatro, muy importantes. Primera llamada. Primera llamada. Si me permiten, quiero comenzar hablándoles de un momento que todos los que estamos aquí, cuando fuimos jóvenes, nos hicimos la pregunta, ¿a qué me quiero dedicar? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Esa confusión que todos llegamos a tener en la búsqueda de la vocación, el joven Héctor Azar decidió inscribirse en la Facultad de Química solo porque debía estudiar algo. Escribe en su biografía de cuerpo entero. La confusión cobraba su cuota y nuevos y terribles problemas anunciaban un destino común y manifiesto. El pavor de seguir vivo, el de no quererse morir. ¿A qué dedicarme? Yo me dedicaría a algo con lo cual sobrevivir a la ruina inacabable como consecuencia del castigo de Dios. El gusto por las ciencias químicas le duraron solamente un año, porque después se inscribe en la Facultad
facultad de Derecho para tener contenta a la familia. ¿Le suena algo? Para que la familia esté contenta con algo que sea útil. Pero son las letras las que le llamaban, y ya había escrito su primer libro de poesía, Estancias, en 1954. Así que también estudió a la limón letras. Y después vienen esos encuentros y decisiones en los que la vida nos pone a todos y que nos ayudan a encaminar nuestro destino. Segunda llamada, segunda llamada. Lourdes Tagle le invita al maestro a dar clases de español en 1950. Enrique Ruelas le pide que lo sustituya en sus clases de literatura española en la Academia Militarizada en 1952. Vicente Magdaleno lo llama para un curso de literatura mexicana en la Escuela Nacional Preparatoria en 1954 y el director de la preparatoria, Rafael Lara Navarro, le propone formar un grupo de teatro. Y es en este año precisamente, es el año del teatro en Cuapa, el grupo teatral que le daría sentido a mi vida en el arte, en lo que me sorprendí a mí mismo infragante, escribió el maestro Azar. Como muchos de nosotros, Héctor Azar descubre el teatro por un extraño y maravilloso accidente de la vida. Así como descubrió también por accidente la docencia. El verdadero elemento de su pasión de vida fue su vocación de maestro, que lo condujeron precisamente a la formación del grupo de teatro en Cuapa. Su experiencia del teatro en la Preparatoria 5 le abrió infinidad de posibilidades que le fueron aclarando y confirmando el poder que el teatro tiene, no solo como una actividad expresiva. El maestro se da cuenta que es una herramienta maravillosa para la formación e integración emocional de la persona que lo realiza. Óscar Zorrilla, al hablar de esta primera experiencia del maestro con el teatro, escribe: el escenario es para Héctor Azar un reducto sagrado. La puntualidad, la ductilidad disciplinada son requisitos indispensables. El respeto a sí mismo, del espectáculo y del público son exigencias fundamentales para el adolescente que juega al teatro. Tercera llamada, tercera. Comenzamos. Desde sus orígenes, el maestro le preocupó que la experiencia estuviera determinada por el sujeto objeto de la realización teatral, o sea, el joven estudiante. Un teatro que practique el estudiante actor. El adolescente que en muchas ocasiones es víctima de su propio torrente emocional, que al experimentar el teatro vea hasta dónde puede aprender a ser mejor persona. Que la práctica fuera una actividad con valores formativos e informativos, un teatro de valores eminentemente psicológicos. Estos aspectos, con el paso del tiempo, fueron conformando su teoría teatral. Teatro y educación. El teatro y la educación que han sido el binomio perfecto que propicia lo mismo la transferencia emocional que la acción integradora de conjuntos humanos coherentes. La educación entendida como la facultad que el hombre ha descubierto en sí mismo para comunicar a sus semejantes aspectos de la vida. La educación como incorporación de las personas a los valores humanos, la verdad, la belleza, la libertad, la justicia. Educar significa descubrir, exponer, mostrar, explicar la realidad que contienen nuestras circunstancias. Educar es enseñar a manejar las contingencias. Educar significa incorporarnos a la dinámica existencial y aprender a descubrir los misteriosos mecanismos que la determinan. Educar, finalmente, escribió el maestro Azar, es mostrarle a la gente sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, para que partiendo de la experiencia consumada
penetre en su interior, se descubra proyectándose con la seguridad consciente de sus recursos personales. El teatro, decía el maestro, ha demostrado ser la forma más directa de comunicación humana. Es un conductor de ideas, un vaso comunicante de emociones. Se abre el telón. A todos estos conceptos nos enfrentamos muchos de los que estamos hoy aquí al inscribirnos en los talleres de teatro. Sin saberlo, el teatro nos fue aclarando nuestras vidas y nos transformó en seres humanos más conscientes y más críticos. Nos despertó la creatividad y nos hizo vislumbrar una existencia con más sentido. La idea de una formación integral a través del teatro propuesta por el Colegio de Bachilleres fue la del aprovechamiento de sus recursos naturales del estudiante, que le ayuden a establecer una mejor comunicación. La disposición inherente al ser humano, escribió el maestro, como persona social que le permita convocar a sus semejantes mediante la acción dinámica de sus emociones proyectadas en el gesto, en los ademanes, en las palabras, para establecer, en fin, el encuentro del hombre con el hombre. El teatro como prisma de la existencia, como reflejo del análisis permanente que entraña el hecho de vivir. El teatro como un auxiliar complementario de la cátedra académica que la enriquece y la sitúa en los canales idóneos de la información y de la formación humanista. Los que nos inscribimos a los talleres de teatro, en sus inicios, pero yo creo que también después, tuvimos la suerte de encontrarnos con jóvenes maestros guiados por Héctor Azar, seres humanos que nos inspiraron el sentido de la vida. Hoy les damos las gracias por habernos abierto la puerta mágica del teatro, donde encontramos un corazón, un alma y una voz que podemos llamar propia. El teatro nos cambió la vida, nos abrió los ojos y nos enseñó a vivir. Algunos de nosotros tal vez queríamos ser actores, pero el teatro nos enseñó a ser mejores personas. Nos inculcaron una vida por amor al arte, una vida ligada a la verdad de la vida y no a la del parecer ser. Obscuro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ramírez, por su participación. A continuación, nos complace presentar al maestro Guillermo Navarro, uno de los organizadores de este seminario. Su trayectoria como actor, docente y también alumno del maestro Azar aporta una valiosa orientación a los contenidos que vamos a abordar durante este seminario. Entonces. Bueno, pues gracias y gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Alfredo, por performar la escena, el espacio también y permitir que pudiéramos apreciar el video, ¿no? Que creo que imágenes fueron muchísimo más elocuentes que a veces lo que las palabras pueden abarcar. Y pues yo realmente quisiera plantear un poco lo que yo descubro en el teatro, no solamente al principio como alumno, como ese explorador que descubre en la vida del Colegio de Bachilleres un taller, sino también posteriormente como docente a lo largo de casi, sino de 30 años, la experiencia que me ha enriquecido de manera profunda como ser humano, como persona, y es algo que, bueno, que atesoro y valoro. Entonces pienso no únicamente en el teatro como esta manera artística que nos permite ver, contemplar un hecho
o una acción escénica, sino también ver que el teatro funciona como una herramienta pedagógica, crítica, que nos genera también pensamientos de manera muy eficaz. Cuando yo escucho en la escuela que hablan de aprendizaje significativo, digo, es el teatro. El teatro es significativo. ¿Por qué? Porque es la manera en la que no solamente te sientas a ver y a tratar de entender, de racionalizar, sino en la acción. El pensamiento no está, desde mi punto de vista, en la cabeza, ¿no? Está en el cuerpo, en la totalidad del cuerpo. El cuerpo piensa y el cuerpo está pensando todo el tiempo. Y al pensar necesita moverse. Y eso es lo que nos hace aprender. Por eso, durante estos 30 años yo he podido constatar de muchas historias de alumnos, incluso con algunos problemas para hablar, para moverse, que van logrando con su trabajo a través del teatro grandes adelantos, posibilidades que incluso ellos mismos pensaban que no tendrían. ¿Qué nos da el teatro? Una pedagogía de la libertad. Y la libertad no es una cuestión de salir a la calle y pintar las calles o gritar. La libertad es una cuestión que tiene que ver con el hecho de poderte parar frente a los otros y expresarte y ser. De comunicar tus ideas de manera organizada, lógica, de respirar, de sentir que el cuerpo respira y que puedes hablar tranquilamente frente a un público o frente al otro, comunicarte. Y esa situación es algo que sí vemos en los talleres de teatro. Vemos cómo los alumnos dejan de tener miedo para poder comunicarse. O aún a pesar, no es que dejen de tener miedo, el miedo creo que es algo importante que siempre existe. Sin embargo, logran manejar ese miedo para poderse parar frente a los demás y ejercer esa pedagogía de la libertad. Esta pedagogía de la libertad que está totalmente en el colegio y bajo mi experiencia, y no sé lo que opinen los maestros, porque aquí también hay maestros y gente que imparte clase en el colegio, pero yo estuve en el plantel 10 durante 12 o 13 años y es una pedagogía del oprimido. Es decir, los chicos que venían de Valle de Chalco, venían de Nezahualcóyotl, venían de Chimalhuacán, venían de la periferia de la ciudad y muchos de esos chicos en ese momento, y me sumo también a esa parte, ¿no? De esa vida en la que creo que por eso había ese puente de comprensión, esa situación donde comprendía yo mucho de lo que se vivía. Funcionaba con el teatro. La rabia, la violencia, la situación que muchos de los jóvenes viven era atenuada y era encontrar un espacio donde podían ejercer su libertad. Y no una libertad que tenga que ver con el libertinaje, sino con la libertad de poder hablar, de poder incluso decidir por ellos mismos una actividad que todo el tiempo les habían tachado los maestros, los padres de familia y la sociedad en general como algo inservible. ¿Para qué vas al taller de teatro? Eso no sirve. Mejor ponte a estudiar. Ponte a hacer algo productivo, ¿no? Porque la palabra productivo se volvió uno de los conceptos importantes de nuestras épocas, ¿no? Ese concepto de la productividad, de la felicidad, de las situaciones que de pronto parecerían que tienen que ver y un poco resuena con lo que decía el maestro Víctor, en este sentido de parecer, soy, entonces compro, ¿no? O consumo, ¿no? Pero
aquí lo interesante es que dentro de esta pedagogía en la que yo he encontrado un camino también, no solamente para transmitir el conocimiento, porque el transmitir el conocimiento también me parece una situación ya rebasada. Es una situación donde tendríamos que pensar que nadie educa a nadie. Es decir, convivimos en un ambiente donde yo puedo decir que después de 30 años aprendí muchísimo de los alumnos. Me enseñaron. Que en algún momento yo no lo haya entendido, pero poco a poco eso va minando. ¿Sí? Es decir, el hecho de poner atención, de escuchar, que es básico para la educación. Aprender a escuchar a los jóvenes, aprender a no criticarles. A mí ahora me critican porque de pronto hay gente que me dice, oye, ¿por qué escuchas esa música del reggaetón o del esto? Porque mis alumnos escuchan y les gusta. Y quiero saber por qué les gusta. Y no me parece mal. Tienen su vida, su momento, y yo también lo tuve. Entonces, quiero rápidamente performar precisamente mi historia, performar la memoria que tengo y cómo la performo. En el momento más crítico, que fue en el 2020, donde todos los proyectos me dedico al teatro, no hago otra cosa en la vida más que hacer teatro, o actúo, o dirijo, o hago esto, o hago muchas otras cosas, pero me dedico al teatro. El teatro desaparece prácticamente, como muchas otras actividades en el 2020 gracias a la pandemia. Y en una mañana me empecé a preguntar qué era, ¿no? Y de alguna manera me pregunté de dónde venía, dónde inicié y qué fue lo que me motivó a hacer teatro. Y realmente ahí fue donde encontré ese primer momento de mi memoria. Y de la historia, de mi historia, de la historia de lo que acabamos de presenciar, de 50 años de vida del colegio, y de esa historia que hace parte de mi memoria, y dije, tengo que generar una acción concreta para que esa historia y esa memoria no se olviden. Porque los seres humanos olvidamos muy fácilmente. Nos perdemos muy fácilmente. Por eso inicié con una idea en un pequeño lugarcito donde desayuno y empecé a escribir y le mandé una llamada telefónica a mi primer maestro de teatro, a José Alfredo Ramírez. Él es el primer maestro que tuve del teatro. Este hombre es el que me abrió la puerta y todavía lo recuerdo con las manos en las bolsas acá atrás y me decía, pásate, maestro. Y hablaba en ese momento, todavía me acuerdo, que estaba hablando de los hoyos negros, del espacio y no sé qué. Y yo decía, bueno, no sé, o sea, no sé qué carajos pasó, pero yo me quedé a ver. Había encontrado un espacio donde yo había elegido quedarme por primera vez en la vida. O sea, nadie me dijo, tienes que ir al teatro, tienes que ir, como siempre nos dicen, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a hacer la universidad, ahora tienes que ir a hacer esto, no. Por eso es importante la elección libre de los talleres en el colegio de bachilleres, porque esa elección es algo que yo defiendo completamente. Es el momento donde los alumnos tienen un criterio y un propósito de decir, yo quiero estar aquí, y luchan, como yo luché y como muchos de nosotros luchamos, por permanecer en un taller de teatro contra viento y marea y familia y maestros. Y lo digo de verdad, porque hay una insensibilidad terrible dentro de las escuelas con respecto a los académicos que creen que el teatro no sirve. Y eso es terrible, porque la historia no miente, maestro. Vemos a muchísima gente de la que hoy el Colegio de Bachilleres debe sentirse orgullosísima, porque forman parte de un universo cultural,
social, político, artístico, académico y en otras áreas que son muy sobresalientes. Yo empecé con este proyecto que se llama Historia, Memoria y Olvido. Le hablé a José Alfredo, le dije, maestro, tú fuiste mi primer maestro, yo quiero que lo hagamos juntos. Maestro, mi reconocimiento, porque también para esto sirve el hacer una mesa y el hacer un seminario, para reconocer al maestro en vida y decirle, maestro, gracias. Gracias por no correrme de tu taller, porque yo fui uno de los alumnos más terribles, l'enfant terrible. Pero afortunadamente el maestro tuvo ese tino pedagógico de decir, por algo viene Guillermo, por algo regresa al taller todos los días. Y ahí está. Oye, en este taller coincidimos muchos de los que entrevistamos porque decían que no querían llegar hasta el teatro, iban por las muchachas. ¿En serio? Sí. Yo voy porque hay una muchacha que me gusta y ya. Entonces yo le entro al teatro, ¿verdad? Sí, pero yo no iba por las muchachas. Las muchachas iban a verme. No. Bueno, seguramente, pues sí, en algún momento, me imagino que sí, ¿no? Pero realmente lo que sí creo es que este primer momento de Historia, Memoria y Olvido, que fueron 82 entrevistas que se realizaron a los primeros 4 docentes y de ahí se fueron escalando, porque quiero decirles que el colegio, bueno, ustedes lo saben quizá, el colegio de bachiller es una familia, es decir, el papá, el abuelito, el hijo, no sé qué, el tío, o sea, de aquí hay mucha gente que se conoce por generaciones y que aún hoy, por ejemplo, alumnos míos desde hace 30 años tienen su WhatsApp donde se reúnen para festejar el bautizo, el matrimonio, la separación de sus vidas. Y ahí están. Por supuesto que eso es lo que tiene el valor, me parece, dentro de la pedagogía, dentro de esta pedagogía del oprimido, de la pedagogía de la esperanza, porque los talleres de teatro generan una pedagogía de esperanza. Aunque los alumnos no lo sientan, generan una pedagogía de esperanza porque llega el momento donde se la creen, donde algo sucede y su vida se transforma. Y es ahí donde yo siento que este seminario toma forma porque gracias a estar dentro de un taller de teatro, gracias a encontrar esta parte, encontré el 50% de mi vida que sé para qué sirve y para qué vivo. Le digo a mis alumnos, no sé si sea verdad, pero yo lo creo. Hay dos cosas en la vida que son importantes: encontrar tu vocación y quizás encontrar a quien amar. Si encuentras tu vocación, tienes el 50% de tu vida resuelta. Te vas a levantar todos los días y aunque haya tiempos malos, momentos difíciles, lo vas a resolver. Vas a seguir estando ahí una y otra vez. Y tienes claro para qué estás en esta vida. Porque habrá tiempos difíciles, habrá momentos oscuros, pero eso que se llama la llama interna, que nos deja el alma viva para poder seguir creciendo, para poder seguir viviendo, soñando, ilusionando, que eso es la parte importante que a veces ya no se habla. Hablamos de la productividad, del dinero, pero no de esa parte. Y esa parte es la que sí nos deja el teatro. Y la otra parte es, si encuentras a la persona a la que tienes que amar o eso, no, pues ya la hiciste. O sea, ya te puedes sentir dichoso en la vida. Tienes esa parte resuelta y luego tienes la otra donde ya no necesitas voltear a ningún lado. Eso es magia.
Y existe quizás, a veces. Entonces, tener el 50% de nuestro camino hecho, porque hemos encontrado la vocación, me parece fundamental para generar buenos ciudadanos, buenos seres humanos, buenas personas. Quiero terminar porque hay muchas cosas que decir, pero tampoco me quiero extender porque tenemos la entrega de reconocimientos a todos los compañeros que han atravesado por el colegio y que a mí me emociona mucho porque finalmente este esfuerzo que en algún momento también José Alfredo lo pensamos, así como nace Historia Memoria, después una lectura dramatizada, de Olímpica, del primer montaje de la compañía titular de teatro de bachilleres. Y casi se reúne el 70-80% de las personas que participaron, después casi de 50 años. Eso me parece 40, 50, 47. Ya no te quites los años, maestro, no importa, te ves bien, te ves bien. Bueno, pues me parece formidable podernos encontrar, o sea, más allá de leer, es encontrar la memoria de nuestros seres, de vernos a los ojos nuevamente y decir, te reconozco, ¿no? Me acuerdo de ti. Y hay algo que se reactiva en nosotros para revivir de nueva cuenta eso que algún día nos hizo ser felices. Dice, a los desarrapados del mundo y a quienes descubriéndose en ellos, con ellos, sufren y con ellos luchan. Eso es todo. Ay, perdóname, maestra. Muy bien, muchas gracias al maestro Navarro por compartirnos su experiencia en esta mesa. A continuación, siguiendo con nuestro programa para esta primera mesa, vamos a entregar los reconocimientos tanto a los integrantes de la compañía titular Teatro de 1978 del Colegio de Bachilleres, como a los alumnos destacados del taller de teatro del Colegio de Bachilleres. Entonces, bueno, me permito leer el reconocimiento. La Secretaría de Educación Pública y el Colegio de Bachilleres otorgan el presente reconocimiento a los integrantes de la compañía titular de teatro de 1978 de esta institución. Firma el maestro Víctor Sánchez González. Entonces, okay. Y luego todos nos sacamos. Pero quiero comentar esto, que yo de verdad, al igual que a mis compañeros alumnos de hace años, ustedes van a tratar de participar. Perdón, para estar esta tarde y esta noche con nosotros, porque de eso se trata, de volvernos a encontrar. Yo decía algo terrible y nos pasó precisamente con la lectura de Olímpica. Contacto con un compañero del plantel 5 y a los 15 días le da COVID y fallece. Entonces, ese tipo de cosas realmente es lo que nos hace intentar volver a vernos. Ver a una exalumna mía de una compañía titular y que ahora es una actriz y maestra de teatro, es muy emocionante. Y yo creo que para ustedes, si lo vimos cuando empezaron a llegar, todo el mundo queríamos abrazarnos y platicar. No reconocía yo, por ejemplo, a Miguel Ángel Mendoza, que fue mi primer alumno tal vez del taller de teatro hace 45 años y ahora lo veo junto a su esposa. Es increíble, de verdad es increíble. Ojalá que ustedes, como los que sean maestros, algún día sientan esta emoción que en este caso Guillermo y yo estamos sintiendo
y que ustedes están sintiendo. Entonces, muchísimas gracias, olímpicos, muchísimas gracias, exalumnos. Realmente esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y creo que Bachilleres está reconociendo eso que ustedes algún día le dieron a un simple taller de teatro. Entonces, vamos a comenzar. Otorgamos el presente reconocimiento a José Luis Santaolalla Becerra, a Ana María Martínez Moctezuma, a Luis Jesús Sandoval Quintero, a Arturo Vega Hernández, a Luz María Edna Ochoa Fernández, a Oscar Mariano Gómez Rodríguez, Ángel de Jesús Custodio Guadarrama, a José Alfredo Ramírez Jiménez, a María Antonieta Martínez Vázquez, Arturo Gómez Vargas, a Lisbeth Padilla Velázquez, Gerardo González Fernández. Ahora ya continuamos con los destacados alumnos del taller de teatro. Juan Carlos Ramírez Aguilar, Miguel Ángel Mendoza Castro, Carlos Alberto García Palacios, ¿no llegó? Carlos Anaya Hernández, José Alberto Muñoz de la Torre, Evangelina Beatriz Carrillo Herrera, Roberto Huerta Hernández, Enrique González López, también reconocemos a Mario Ficacci por haber colaborado en la promoción de la cultura y el arte en nuestra institución como director de extensión cultural. A José Luis Nieto Castillo, a Landy Vianey Mozo Arredondo, a Andrea Peláez Zárate,
Este es de Andrea. A. Guillermo Navarro Fernández. A. Nayeli Roldán Sánchez. A. Miguel Ángel Ortiz Rodríguez. De Miguel Ángel. A Beatriz Guadalupe Huitrón Porras. A Hugo Delfino Peralta Ortega. A Janet Marlene Landín Mora. A Baltimore Beltrán. A Víctor Manuel Bello Montalvo. A Omar Benjamín Palafox Quintana. Omar Benjamín Palafox Quintana. ¿No llegó? A Ernesto Florentino Escobar. Y cerramos con Rocío Carolina Loa Rosales. Un fuerte aplauso a los egresados del taller de teatro. Sí, que suba Mayra. Adelante, por favor. Bueno, la propuesta era que sí había muchos alumnos, nos había rebasado por el espacio y todo, que algunos faltaron, pero hacerle la propuesta al maestro de poder hacer este segundo bloque de alumnos, exalumnos, poder hacerlos y que nos haga favor de entregarlos en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Así lo vamos a hacer. A ver.